Bueno, vamos a tratar dos temas. El primero va a ser muy rápidamente, que es retomar lo de la clase pasada un poco, las ideas de Lot. Y vamos después a mirar, o a empezar a mirar, porque yo sé que no me va a alcanzar a verlo todo hoy, el personaje de Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? Uno de los hijos de Abraham, ¿cierto? No digo el hijo porque Abraham tuvo muchos hijos, y el hijo es netamente nuestro patriarca, ¿no? Isaac. Entonces, uno de los hijos de Abraham, el primero que le nació, llamado Ismael, ¿no? Hijo de una egipcia, de un hebreo, ¿verdad? Y de allí salen más que todo lo que hoy en día conocemos como musulmanes. Hijo de una esclava. Hijo de una esclava. Y es un pueblo que, como lo dice el ángel, que ya lo vamos a ver ahorita, el ángel le prometió que iba a ser un pueblo fiero para la guerra, todos contra él, incluyendo a los hebreos, todos son todos, y él contra todos, y su mano que prevalecerá. Si hay una cultura, civilización, como sea, que haya combatido contra todos, son precisamente los musulmanes, y han podido sobrevivir a más de 900 años de historia, ¿sí? Casi sin ninguna mutación en sus dogmas, a diferencia, por ejemplo, del catolicismo, que ha mutado mucho, ¿no? O sea, acomoda como a la cuestión de la época. Ahorita está en debate, no sé si en Roma o en qué parte del catolicismo, pero lo de la cuestión del celibato, ¿no? Que lo están empezando a quitar. Pues yo imagino que lo terminarán quitando algún día, tarde o temprano, y ya lo han quitado. De hecho, en otras épocas los curas ya no, en otros siglos habían papas que tenían hijos y todo, ¿sí? El celibato es algo muy... Hay una derivación católica que sí, puede pero no tener... romanos. No, romanos sí, claro. Los romanos no se Claro que sí. Los anglicanos se pueden casar. Los pero los anglicanos católicos sí. romanos no. No, digo, en el Vaticano hubo papas con hijos y todo. Dice, la observancia de las normas canónicas sufrió una disminución en los siglos posteriores, sobre todo en el llamado Saeculum Obscurum de la Iglesia romana y latina, en el cual se acusó también al Papa Juan XII de comportamiento sexual escandaloso. El historiador anglicano Henry Charles Lee comenta que si no hubiera la prohibición canónica, todos los oficios eclesiásticos se habrían convertido en herencia de padre clérigo a hijo clérigo a nieto clérigo. Las normas fueron emanadas por los concilios locales que mostraron ineficacia. Entonces ahí dice que durante esa época, la de Juan XII, se podían casar, y el problema no estaba en casarse o tener hijos, sino que consideraban que era un delito que usted pasara sus hábitos a su hijo. Entonces, digamos, el papa, sí, porque hay tres papas que son abuelo, papá y nieto. Sí, son los tres. Y el tercero, al tipo lo asesinan para cortar como esa línea de herencia, ¿sí? Pero eso fue en el siglo XI. Dice, para el año 461, León Magno consideraba que la soltería no era todavía una condición para ser, La soltería no era todavía condición para ser ordenado. Incluso si existía ya la tendencia a preferir a los solteros, como también en el aconteció la ordenación de obispos. O sea, en el año 461 estaba como en discusión si tenían que llamar solteros o casados, o cómo se llamaban a sus... Miren lo que dice acá, en el concilio de Letrán, en el año 1139, concilio de Letrán católico, declaró los matrimonios contraídos por clérigos de órdenes sagradas no lícitos, y los anuló absolutamente todos, pero no excluyó totalmente de la ordenación de hombres casados. 2 siglos más tarde, en el año 1322, el Papa Juan XXII insistía en que no se debía ordenar al sacerdocio a un hombre casado sin el consentimiento de su esposa, pues esto implicaba la prohibición de relaciones conyugales. O sea que había muchas papas que tenían esposa. Listo, vamos a seguir entonces con nuestro tema. Entonces miremos primero lo de Lot y las hijas. Capítulo número 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: vuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra, que entre a vosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Miremoslo en otra versión, puede ser en esta.
Génesis 19, 33. Entonces, en todo lo que busqué en la semana sobre el tema, encontré dos cosas que encontré en todo lado, generales. La primera de ellas es que todo el mundo opina que la que planeó todo eso fue la hija mayor de Lot, porque ella es la que planea para sí, y al día siguiente miren lo que ella le dice. El 34, ¿estamos ahí? Dice, al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra, duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Entonces, como lo vemos ahí, la que planea todo es la mayor. Entonces, la mayor le coloca a su hijo Moab, ¿cierto? Abajo está el 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó el nombre, o su nombre, Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, si ustedes ven, cuando dice que le colocó por nombre Moab, el nombre Moab significa hijo de mi padre, hijo de mi padre. Entonces, algunos comentaristas como Rachi le dan muy duro, dicen que ella era una mujer malvada, porque malvada no es el término que utilizan otro, como no íntegra. Aquí ponen inmodesta. Esa, inmodesta, inmunda, no. ¿Cuál dijo Juan Pablo? No íntegra. Inmoral, esa es la palabra, una mujer inmoral. ¿Por qué inmoral? Porque no solamente se atrevió a tener el acto y a planear todo, sino que además de eso coloca públicamente que su hijo es hijo de su padre, Moab. Y dice que la hija menor le colocó por nombre Ben-Ami, que significa hijo de mi pueblo, hijo de mi pueblo. ¿Sí? Es diferente a la barbaridad que colocó la otra, Moab. El pueblo hebreo, ¿con cuál de los dos tuvo más encuentro, más problemática? Con los moabitas, ¿sí o no? Porque las mujeres moabitas seducían al pueblo, ¿entiendes? El pueblo, los hombres y las mujeres también. O sea, cabe la posibilidad de que hayan practicado lesbianismo. Sí, el lesbianismo, la homosexualidad, eso es tan viejo como la humanidad. O sea, no nos asustemos por pensar que en la antigüedad ya pasaba. ¿Sí? Ya vimos en Sodoma y Gomorra que hay abiertamente homosexuales. En el libro de Segunda de Crónicas, Dios acusa a la casa de Judá y le dice, tu hermana, la casa de Israel, cometió idolatría, pero tú has caído en esto, homosexualidad, es lo primero que le señala. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos ver allí así a grandes rasgos de lo que yo pude encontrar? No sé si alguien más encontró o leyó el tema, pues ahí va complementando, va diciendo. Primero que todo, que según algunos comentaristas, pero no estoy del todo seguro de eso, lastimosamente no está mi mamá para preguntarle la cuestión del vino. Según algunos, la embriaguez con vino, digamos, lo que le deja a usted ciertas funciones que con otro tipo de destilado no se la dejaría. Entonces, si de pronto donde pudiese echarse una mirada por ahí en internet. O sea, es que el guayabo es deshidratación. Sí, ajá. Entonces el vino lo deshidrata más. Por lo que es más dulce. ¿Qué diferencia hay, no sé, entre una borrachera con cerveza, aguardiente, yo qué sé, y una con vino? ¿Qué diferencia hay? O sea, puntualmente. No, pero más puntualmente, o sea, hay más dolor de cabeza, hay más lagunas mentales, no sé. Deshidratación mucho más. Pero es que digamos, por lo menos el aguardiente a una persona que sufre de azúcar. Sí, porque está hecho de caña, ¿no es? Sí, ¿No? o sea, ese es el puro azúcar, así lo vuelve. O sea, yo sí creo que se le olvida cosas. Pues no todo, pero sí tiene algunas, o sea, que se le olvida pedazos. Sí, que tiene como ese tipo de esto, ¿sí o no? Más si sufre del azúcar. Bueno, encontré otros dos comentarios tratando de salvar un poco a Lot. El primero decía que las hijas probablemente se pudieron haber disfrazado. Y cuando después de la relación sexual, digamos, dejaron al papá ahí acostado y él nunca se enteró de lo que había pasado. Y el otro comentario decía que lo más o menos lo que yo les he dicho la semana pasada, que pasaba muy parecido a como le pasó a nuestro patriarca, se me olvidó el nombre, a Jacob, ¿cierto? Que Jacob dice que toma a Lea por esposa, pero se da cuenta hasta por la mañana, y va y le dice al papá, ¿por qué me has hecho así? Entonces, ¿por qué él no se dio cuenta? Porque se supone que en esa cultura, la cultura aramea, ¿cierto?, era una tradición usted en la noche de bodas tener la primera relación totalmente a oscuras, en un cuarto totalmente oscuro.
Entonces, pues obviamente Jacob no pudo Bien. distinguir, ¿cierto? A Lea. No, es Sí. ¿Será que no Porque sea? no es. Sí, pero bueno, y todo eso, todo el cuento, y Lot está ahí con sus 2 hijas, y pasa el tiempo y él no se Y da los cuenta, y no se va a embarazados. preguntar, venga, y... ¿Y de dónde salieron estos niños? Ahora, hay otros que, pues, o como les digo, esos son comentarios para salvar a Lot. ¿Sí o no? Es obvio, porque ellos van a tratar de salvarlos, van a tratar de decir, por ejemplo, cosas como que esa noche, ese es un comentario cabalístico. Se murió el otro día. no, que esa noche Lot, lo que tuvo relaciones sexuales con ella fue el cuerpo, porque Lot estaba en el 8º cielo, el 7º cielo. ¿Sí? Son comentarios de ese tipo. Era en el 7º, en el Sí. Pues sí, en el octavo. Son comentarios de ese tipo que ustedes saben por qué lo hacen, ¿sí o no? Porque llegaron las hijas a esa conclusión de que no hay más hombre. Pero me parece que el secreto, porque casi todas las, de hecho creo que ahí coloca una vaina de esa, y es porque ellas pensaban que no había más hombres en el planeta Tierra. Esta borrachi dice que es porque ellas pensaban que había pasado algo muy parecido a lo del diluvio. Al diluvio, sí. Sí, dice ahí, como dice el comentario. Dice, ellas creían que al igual que en el diluvio, todo el mundo fue destruido. Que igual en el diluvio había sido todo destruido, ¿cierto? Que ellas pensaban que había pasado igual que en el diluvio, que todo el mundo había muerto y habían sido como los únicos sobrevivientes, ¿sí o no? Eso es como para tratar de justificar pues lo que pasó. Pero hay otra interpretación que me parece que si lo leemos, ahí nos da una luz por otro lado. Miren lo que dice, 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es que viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Cómo dice eso? Y miremos cualquier otra traducción. La mayor dijo, Escuchemos un la segundo. mayor le dijo a la menor, nuestro padre es anciano y no hay hombre en la tierra para mantener relaciones con nosotras como es usual. Como es usual. ¿Sí o no? Miremos otra Aquí se traducción. la acabo. La mayor dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra para que venga a nosotras en la forma de la costumbre en el mundo. De la costumbre en el mundo. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué puede estar pasando ahí en esa escena? ¿Sí o no? Parece como que las hijas piensan que no hay más hombres, pero como de tipo sodomita o de esas ciudades. O sea, como que ellas dicen, bueno, los hombres que tenían nuestras tradiciones ya no hay. O sea, el último recuerdo que hay de nuestras ciudades es nuestro padre. ¿Sí? Conforme, otra vez, a la costumbre de toda la tierra. Aquí lo pone de otra forma, dice algo así como relaciones sexuales como habitualmente sucede. Algo así más o menos coloca esta. Sí, miremos cómo dice un momentico la de Amazon. Aquí la pone un poco en lo que usted decía, que como que se centra más en como una región. ¿Cómo dice? Dice, la mayor dijo a la pequeña, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Exacto, como si hubiera una forma específica como tener las relaciones sexuales, que ellas habían aprendido o visto o incluso habían tenido relaciones sexuales de esa forma allá en Sodoma donde vivían. ¿Sí? El hecho de que ellas sean las hijas y estén con él no quiere decir que como tal sean justas o que se hayan comportado de una manera correcta. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tienen que estudiar aquí la Sergio, pero en caso que fuera así, digamos porque 30. hay como le explico? Digamos que ella, sí, digamos que hubiera sido así, no eran más hombres como en la región, Sí, y ellos pensarían, no, pues hay que salvar la como humanidad, no la humanidad, como nuestra estirpe, familia. sí, nuestra familia, nuestra familia, hay ¿qué prima más? O sea que vamos a suponer que sí quedaron solamente ellos tres en el planeta. ¿Sí, esa es la pregunta? Sí, no tanto en el planeta, o sea, como que digamos, yo veo que hay, no me pongo yo, hay solamente una mujer hebrea, y sé que a mí ya hay otras mujeres, y yo sé que si no es con esa mujer, se pierde mi descendencia. Ah, ya. O sea que es como algo para no perder la cultura. Exactamente. Sí, algo así cultural. Pues yo creo que en ese caso de nosotros, pues yo creo que sí primaría la cuestión de la cultura, pero como Lot no... No estoy poniendo en caso de que fuera así, que primaría más,
Sí, un acto inmoral como lo es. Ah, ya, es que usted no me ha dicho inmoral, usted me dijo una mujer hebrea, pero no me dijo, por ejemplo, que esa mujer fuera la hermana de uno, por ejemplo, una vaina así, ¿sí? Ah, sí. Pues, bueno, No, paila, ahí sí toca obedecer a lo que dice la Torá, porque la Torá dice no te casarás con tu hermana, bueno, coloca varias distinciones, ¿no? Levíticos como 17, 16, por ahí coloca varias normas de eso, entonces ahí sí tocaría aplicarla así. Digamos, en este caso no podemos meter cuestiones, digamos, en cuanto al incesto y eso. ¿Por qué? Porque que eso fue lo que mencionamos la vez pasada, ¿cierto? Porque las normas del incesto, ¿dónde fueron dadas? Más adelante, ¿cierto? En el Sinaí. Entonces, ojo, está mal. está mal para nosotros que somos después del Sinaí. Y para ellos también. No lo podemos juzgar de la misma forma, porque no estaba la Torá dada, Pero entonces para una esa ley. cosa sí se aplica la Torá oral y para otras no. Por ejemplo, ¿como cuál? Para todo. Pero, bueno, Para el podemos... Shabbat, por ejemplo. No, pero es que el Shabbat sí lo puso Dios desde el principio. Él lo guardó. Pero hay muchas cosas que antes de que se entregue la Torá dice no hagas. Sí, bueno, eso, por ejemplo, eso, el Shabbat, lo de los animales impuros. Pero es que entra toda la Torá, ¿no? O solamente las que dice no. No, solamente las que Dios había colocado hasta ahí, porque como Dios, por ejemplo, le va a pedir a Abraham celebre Pesach. No se lo puede pedir porque no había un ritual. Exacto, no está establecido en la Torá. Sí. No está, por eso los Pero judíos es que dicen... en esos actos que... Sí, en los actos también aplica. O sea, hay normas que son exclusivas. O sea, hay normas que obedecen únicamente a la Torá, y esas normas, por ejemplo, son esas. Las de las relaciones sexuales, eso no estaba legislado. No había cómo legislarlo. Por eso, si usted se da cuenta, Jacob tiene 4 esposas y no se le cuenta como pecado. Pues ninguna era la hermana. En el caso de Jacob no, eran primas. Pero ¿sí o en no? el caso de... Pero en el caso de Abraham, por ejemplo, Sí, eran medio hermanos. y tenemos, por ejemplo, que por ejemplo, la esposa de Isaac era pariente cercana, porque dice, ve allá y busca en mi familia. Era prima hermana, ¿no? Sí, era prima en primer grado. Entonces, eso no se les cuenta como pecado, porque ahí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo tácito: Caín, Abel y todos los que estaban ahí. Dice que Abel tuvo hijos. ¿Con qué se pudo haber casado Abel si no fue con una familiar? ¿Sí o no? Entonces, el judaísmo, tratando de explicar eso por otro lado, meten la descendencia de Lilith. ¿Se han escuchado eso? Obvio, ¿sí o no? Entonces dicen que la familia de Lilith se cruza con la familia de Caín, o que es la otra explicación cabalística, que Dios había creado varias humanidades, y que la humanidad perfecta fue la número 6, la humanidad donde creó a Adán. Entonces toda la humanidad anterior, todas las humanidades anteriores quedaron como en el planeta, destinados a morir o a ser enjuiciados por Dios. Sí, bueno, eso como cuento de hadas es genial, pero en la Torá, sí, pero en la Torá eso no hay absolutamente nada de eso. Yo no puedo afirmar que Lilith existió, porque por allá en el libro de Isaías dice que la lechuza vuela entre las no sé qué, y la palabra lechuza en hebreo es Lilith. ¿Sí o no? La palabra lechuza en hebreo es Lilith. Eso no tiene nada que ver con Lilith, la supuesta esposa de Abraham. Hay un libro que se llama el Sefer Yetzirah, si no han escuchado, es un libro de la Cábala. Ahí también habla un poco de eso, cómo Dios, por ejemplo, creó y destruyó y creó y destruyó y creó y destruyó seres humanos hasta que sacó a Adán. Sí, y hay una parte, no me acuerdo si es, no, tal vez en el Tania no es, creo que es en el Zohar, donde dice que el diluvio antes de la creación de Adán es como el cuarto diluvio, o sea, como que antes de eso habían existido muchos seres humanos y Dios los exterminó con diluvios, hasta que llegó Noé. Hay comentarios así de ese estilo, ustedes lo saben, porque imagino que han leído algo de eso. Cuando puedan verse un documental sobre el Sefer Yetzirah, véanselo. Entonces, si miramos así, aquí lo que pasó, vemos, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo así la costumbre? ¿Cuál era la costumbre de ese país? Pues nosotros podemos suponer muchas cosas, pero realmente así no es cierta, no se sabe. Ella dice conforme a la costumbre, pero ¿cuál era la costumbre de los pueblos sodomitas y gomorreos? Miren lo que dice acá. Dice, ellos pensaron, escuchen un segundo. Dice, ellas pensaron que todo el mundo había sido destruido, como ocurrió en el diluvio. Dice, la única razón por la cual este pasaje está en la Biblia es para hacernos entender la cercanía que había entre amonitas y moabitas, las cuales son naciones vecinas de Israel, y que por ello la Torá prohibirá el ingreso de estas naciones al pueblo de Israel. Ese comentario dice aquí que lo hizo Abarbanel. Entonces dice,
Nótese que la prohibición del ingreso de amonitas y moabitas a formar parte de la historia de Israel está enunciada por Dios en Deuteronomio 33:4, inmediatamente después de la ley que prohíbe el ingreso al nacido por incesto al pueblo de Israel. O sea, como que, no dice quién lo hizo ese comentario. O sea, como que incesto, Moab. Y el otro pueblo, ¿cómo se llama? Que no está aquí el nombre original. Amonitas. Colocan jamón, dicen jamón. Sí, Amonitas. jamón. Entonces, como que esas dos naciones son significado incesto. Entonces, por lo tanto, Dios prohibió su entrada al pueblo de Israel. Aunque sí hay una moabita, el comentarista se le escapó ese pequeño detalle. Sí hay una moabita. Sí, Rula moabita. Y es muy importante porque es antepasada de David. Listo, de Jesús no, de Yeshua no, porque no existió, no es el Mesías. Pero es antepasado de David. Y de todos los judíos en general. Sí, bueno, entonces este comentario está bastante extraño, no dice quién lo hizo. Sí, es jamón. ¿Jamón? Jamón, dice acá. Con doble M. Entonces, yo considero realmente lo que leí de la cuestión del vino. No sé si Andrés encontró algo de lo del vino. Sí. Dice, el estado de ebriedad se alcanza cuando una persona toma una cantidad excesiva de alcohol en poco tiempo. Según el doctor David Nutt, el Departamento de Medicina en Imperial College de Londres, la pérdida completa de memoria asociada con los apagones mentales se produce porque el alcohol infiere con los elementos químicos necesarios para que el cerebro fije los recuerdos. El alcohol bloquea los neurotransmisores responsables de la memoria y estimula los neurotransmisores que la bloquean. El alcohol también afecta a las células receptoras que detectan los cambios en su entorno, como el consumo de alcohol, y envían señales a estas a las células nerviosas. Ahora, el texto dice que él no se dio cuenta cuando la hija se acostó y cuando se levantó, pero no dice que no se haya dado cuenta de la relación sexual. Una cosa es que yo no me di cuenta que alguien se levante de la cama, otra cosa es que yo no me di cuenta de la relación sexual. Miremosle en otra traducción. Miremosle la traducción. Dice, esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, sin que éste se diera cuenta de nada. La hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Bueno, esa traducción está como un poquito más clara, ¿no? Miremos otra. Miremos una Reina Valera vieja, 1885. Miren lo que dice. Dice el 33, perdón. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Y él no supo cuando la hija se acostó, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra, duerme con él, y conservemos de nuestro padre generación. Entonces, leyendo esa es una Reina Valera más vieja, esa que acabo de leer. Pero leemos otra más. Leamos esta que dice Torah, pero tiene que se quedó pensando. Dice, al día siguiente dijo la mayor a la pequeña, mira, yo me he acostado, disculpe, más atrás. En efecto, propinaron vino a su padre aquella misma noche, y entró la mayor y se acostó con su padre, sin que él se enterase de cuándo ella se acostó, ni cuándo se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la pequeña, mira, yo me he acostado anoche con mi padre, vamos a propinarle vino también esta noche, y entrarás tú a acostarte con él, y así engendraremos de nuestro padre descendencia. Entonces yo noto que dice que es que no se notó cuando ella se acostó y cuando se levantó, pero no está hablando como tal de la relación sexual. Ahora ya pasémoslo más allá de la parte interpretativa. ¿Cómo, Juanfe? O sea, en esta universidad usted piensa que Lot sí tuvo conciencia del acto. Sí, yo creo que sí tuvo conciencia del acto. Yo pienso que sí tuvo conciencia del acto, y de todas maneras pienso yo que por si estamos buscando un culpable, pienso yo que podrían ser las hijas por el acto de emborracharlo. Sí, Porque es culpa de él por tomarse el vino. también, porque se emborrachó. Claro que si usted por ejemplo le dice eso, a Camilo, Camilo le va a decir, a beber vino. por ejemplo, si usted le dice eso a alguien como Camilo, Camilo le va a decir es que en la Torah no dice que bebamos, no porque él beba, sino porque realmente no lo dicen. Aunque yo no estoy de acuerdo, digamos, con la bebida y eso, ¿no? Pero de ninguna parte dice que sea un pecado beber. Alguien le podía embriagarse.
embriagarse tampoco. Dicen hechos. Ahí dice Proverbios que el vino es para el que se le dé al que esté triste, ¿no? Sí, que embellece el rostro y en Proverbio más adelante dice, porque así se comporta el borracho, y da la expresión que habla cosas que nadie entiende, habla cosas sin sentido, puede blasfemar de Dios, da una especificación larga. Pero, ¿cuántos años podía tener Lot, más o menos? Ya era Pongámosle unos 80, no tenía más de 80. Pero ya era... Sí, para el tiempo ya era viejo. Y pues yo no creo que Lot a esa esté mirando qué busca por ahí, ¿no? Pues sí, no, porque... Yo considero que fue un anciano decente, que en su etapa de desarrollo vio lo que tenía que vivir, ¿no? Y no como vemos ancianos hoy en día que a esa, no sé qué les pasa, pero parecen de 15. Bueno, aunque yo podría desmontar eso o desmentir eso diciéndole, pero Abraham tuvo un hijo a los 127. No, pero no estamos hablando del hijo de Isaac, estamos hablando de los hijos que él tuvo con Cetura. ¿Cierto? Es después. No, yo no digo que no sea fértil. No, sí, Digo, no estamos de acuerdo. A los 80 años puede ser fértil. Sí. Yo no lo veo como buscando algo. Si usted lo pone como con la intención de buscar, no tanto de la fertilidad o no, no estamos hablando de la fertilidad o Pues, no. a otra cosa que yo pienso que él en el acto no se dio cuenta, pero ya después él ni hubo que fuera, digo. Sí, que es lo que decía, Acá pasó algo. lo que nos decía Gonzalo, o sea, nace el niño, están embarazadas y como, ¿qué pasó acá? ¿Sí o no? Ahora, bueno, es claro que las donaciones son paganas, ¿no? O sea, bendición ahí no hay. Sí, por más de que sean hijos de Lot o no hijos de Lot. Ahora, ¿las hijas cometieron un error allí? ¿O qué era lo que estaban pensando las hijas? La pregunta es, ¿qué estaban pensando las hijas? Estaban pensando, porque también hay unos que dicen, creo que es el contracomentario de Rachi, dice que las hijas se dieron cuenta que su padre era un justo y que querían tener hijos justos. Pues esa es la forma de salvar a las hijas y a Lot también. Sí, yo por eso no comparto mucho los comentarios que tratan de salvarlo al máximo, porque ellos eran seres humanos y también se equivocaron, más allá de que esto sea un error. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir ahí? ¿Qué estarían pensando ellas? ¿Será que estaban pensando que verdaderamente eran las últimas personas que habitaban el planeta? Pero se acaban de subir de Zohar. Y Zohar no había sido destruido. Y Zohar no. ¿Qué otra cosa, por qué otro lado nos podemos meter en cuanto a las hijas? ¿De dónde sacaron ellas vino? Bueno, cualquiera diría, no, lo compraron en Zohar, tal. O sea, que ya tenían una intención planeada. Sí, yo no sé si de pronto... De pronto, porque si compró el vino es para algo, ¿no? ¿Usted tiene el Zohar acá, Juanpe? ¿Usted tiene el Zohar acá? ¿La intención? ¿Cómo es? Sigue, qué pena. Pues es que uno no compra vino como, ay, de chévere, se está acabando el mundo, compramos vino. ¿No? O si ellas están pensando... Porque yo compro una botella en la nevera. Bueno, No, o sea, pero... Bucanas. No, yo no digo en ese sentido, hermana, sino como dicen de que Sergio dice que de pronto que las muchachas de pronto pensaron que se estaba acabando el mundo, que mirando, pues, si se está acabando el mundo, yo lo menos que pienso es ir a comprar vino, ¿cierto? Obviamente. Sí, claro. O sea, de pronto tenían ya ¿Eso qué paracha es? ¿Qué paracha es? ¿Cuál es? Sí, esa es la donde está eso. Tiene que haber algo más secreto allá. Sí, hay algo oculto ahí. Y todo lo que yo leo... Yo más tengo una joyeta. Ballera, ¿qué versículo es, perdón? Es el 31. 19:31, ¿cierto? Pero no entiende este Zohar porque está dividido así. Ya. Estamos en Ballera, ¿cierto? Ballera. Y vamos a buscar ahí. El 19, 30, 30. No, los nombres, ¿cómo es? Moab. Aquí está, sé que los nombres de Moab. La familia fue bastante descarada para llamar a su hijo Moab. Bueno, miren, de todo lo que yo leí, aunque no leí muy bien eso que estoy leyendo acá, pero ya lo leo así por encima y les cuento. Y es que casi todos los comentarios son muy contrarios y es un terreno muy pantanoso, porque están los que quieren salvar a Lot como de a toda costa, también los que lo quieren hundir, también los que quieren salvar a las hijas, los que quieren justificar el acto como desconocimiento de que habían más seres humanos, aunque yo me ponía a pensar ese y dije, no puede ser, porque Lot no puede considerar que su padre o tío, más bien, ¿sí o no? Abraham haya muerto también igual que los de Sodoma y Gomorra. O sea, eso a mí no me cabe en la cabeza. Entonces mi gran conclusión fue el día de ayer fue la siguiente, y es que realmente no se sabe por qué está eso ahí, y me parece que la Torah esta nos da, la Torah Masuá nos coloca un comentario muy interesante. ¿Sí? Escuchen el comentario. Dice, a nuestro juicio es muy difícil de comprender este conflictivo pasaje bíblico, y lo coloca en una página que es pesada en estudio de los comentarios.
Dice, este relato fue escrito para hacernos conocer la cercanía entre las dos naciones, Amón y Moab, vecinas de Israel, y por eso la Torá prohíbe el ingreso de estas naciones al pueblo. O sea, ¿qué otras opiniones leyeron ustedes o qué otras opiniones tienen ustedes? ¿Qué opina Jenny? Pienso que creían que, como interpretaron que Lot era justo porque se había salvado y pensaban que eso se le daba así, o sea que no iban a encontrar, donde iban a encontrar otra persona así como justa y querían que sus hijos fueran justos. Yo pienso eso. Por esa línea. O sea, que Lot era justo y que por eso las hijas querían hijos justos. O sea, las hijas eran justos y iban a tener hijos justos, ¿sí? No, que ellas pensaban que Lot era un tipo justo, entonces que la única manera de tener un hijo justo era teniéndolos con un justo. Ya, lo que yo Entonces se acostaron con el justo. Es que las hijas pensaron que como todos habían digamos que vaya. Sí, que se habían muerto. Y el único que se quedó Lot. El único que sobrevivió fue Lot. Porque de seguro si hubiéramos colocado en la misma época, pongamos a alguien ultra justo, a Samuel y a Noé, ¿quién de los dos se hubiera salvado en el arca del diluvio? Se hubiera salvado a Samuel. ¿Sí o no? Pero en su contexto, Noé era el justo. Imagino que en el contexto de Sodoma y Gomorra, cualquiera que mostrara un ímpetu de ser diferente o de ser justo en algunas cosas, era llamado justo, como le pasó a Lot. Sí, me acuerdo. O sea, como que los demás eran tan malos, palabras más, palabras menos, que Lot era justo. Sí, exacto, me da mucho por dónde escoger. Y los ángeles no van a buscar a la familia de Lot. ¿Sí se dan cuenta de eso? Los ángeles van a buscar a quién? A Lot. Y le preguntan a él como, ¿qué se va a llevar? ¿Se va a llevar a sus hijos, a sus hijas? ¿Sí? ¿A quién se va a llevar? O sea, a los ángeles no les importaba a los demás. Como cosa curiosa, Lot no vuelve a aparecer nunca más en la Torá. Hasta ahí llega su historia. Entonces pudo haber cómo murió, nada. Pudo haber quedado en la cueva, es que en la tumba. Pudo haber quedado en la cueva, o sea, vivir todo el resto de su vida en esa cueva. Puede ser. Pudo haber vuelto donde Abraham, pues puede ser. Pudo haber vuelto de pronto a Zoar, porque Zoar, pues en ese momento como que existía todavía. Pudo haber armado otra ciudad. Pudo haber pasado una infinidad de cosas, ¿sí o no? Bueno, voy a leer aquí el comentario, dice. No, todos los comentarios van enfocados a otro lado. Dice, del odio de sus hijas nacieron dos naciones distintas. Estas dos naciones distintas no tienen un lugar apropiado en la tierra, no deberían existir. Señor. David tiene genética de los moabitas. Pues claro, porque si Ruth era moabita. Y Yeshua, por lo tanto. Claro, de hecho en la genealogía de Yeshua, de Mateo, está mencionada Ruth, la moabita. Hablando de esta misma línea. Sí, claro, la misma. Y es más, hay una parte donde dice el Eterno cuando le dice a los israelitas que la tierra de Moab ni entran a hacerle frente, ¿no? Exacto. Eso no. Y por eso ellos pasan por los campos de Moab totalmente pacíficos, que los que se asustaron fueron los moabitas, bueno, eso es un problema de ellos. Pero los israelitas ni siquiera con las mujeres ahí provocándolos, ni siquiera le hicieron guerra. No hubo guerra. La muertandad se paró cuando Pinhas mató al príncipe y a la princesa, moabita y al hebreo, pero no porque le habían hecho una guerra entre hebreos y moabitas. O sea, en cierta forma, si uno mira lo que el Eterno determina con el pueblo, en cierta forma entonces pues, se puede decir que lo que hicieron las hijas de Lot estuvo bien hecho porque no hay una reprimenda por parte del Eterno en destruir el pueblo como tal. Sí, habría que mirar el fin, o sea, en qué terminaron los moabitas, en qué terminaron los manes, su descendencia, ¿sí? Aunque, como vuelvo y repito, hay una moabita dentro del pueblo de Israel y no es una moabita, o sea, tampoco es que quede en una tribu cualquiera, quedó en la tribu más importante, bueno, la tribu de Judá, ¿no? Ajá. Y ahí nacen los reyes y el mismo Mesías, los mismos antepasados del Mesías, más que el mismo Mesías, ¿sí? Entonces, alguna importancia tiene que tener Moab allí, ¿sí? Dice, más allá de su comportamiento perverso, ¿no? Que eso sí no podemos negarlo. Dice, en cambio, la palabra con referencia a la más joven, mira lo que dice. En el primer caso, la palabra Bekuma, cuando ella se levantó, parece escrita con la letra Ba, provista de más de un puntito. Y esto es para significar que el cielo era dice así, que el cielo era cómplice de un acto que en última instancia había de traer el nacimiento del Mesías por Moab, dice el Zohar. En cambio, la palabra similar con referencia a la más joven está escrita defectuosamente sin la letra Bab, por la razón de que nadie de su descendencia tuvo parte alguna en el santo bendito sea. Rab Simeón dijo,
el sentido subyacente en las palabras, y él no supo, es que él no sabía que el santo tenía la intención de hacer salir de ella al rey David, y a Salomón, y a todos los otros reyes, para llegar al Mesías. Rab Simeón dijo luego, la expresión, cuando ella se levantó, tiene su contraparte en las palabras que empleó Ruth, y ella se levantó antes que pudiera discernir a alguno o al otro, pues fue en ese día que se podía decir que la hija de Lot se elevó a la altura del destino mismo y se ligó con Booz, uno del linaje de ella, que es antepasado de los reyes y de los elegidos de Israel. Así pues, cuando dice que él no supo cuando ella se acostó, tiene su contraparte con el versículo que dice, y ella yació a los pies hasta la mañana. Creo que hasta llega porque aquí está hablando ya de Abraham. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que dice esto es que en el hebreo, según lo que dice esto, hay una diferencia, y es que en la primera palabra, que es Bekuma, ya le digo cuál es la palabra, que significa cuando ella se levantó. ¿Se acuerdan que dice? Que cuando ella se levantó él no se dio cuenta. Entonces dice esto, que la palabra Bekuma inicia con la letra Bab, y esa letra Bab tiene un punto, y que ese punto significa que el cielo estaba como propiciando esa unión para traer al Mesías, porque de los moabitas viene Ruth, la moabita que es antepasada del Mesías, es lo que venimos diciendo. Y dice, en cuanto a la más joven, la palabra Bekuma tiene la letra Bab, pero sin el punto, lo que indica que aquí Dios no estaba metido para traer a ninguna de su descendencia. O sea, de los amonitas no hay antepasados que tengan que ver con el pueblo de Israel, según este comentario, ¿vale? Y en los moabitas parece que sí. Sin embargo, esta afirmación me parece un poquito como regular, porque en el libro de Esdras dice que los sacerdotes y mucha gente del pueblo se casó con muchos de los pueblos de alrededor, y no especifica si fueron moabitas, amonitas, no especifica. ¿Pudieron haber hijos entre hebreos y amonitas? Claro, y ser escogidos, eso no hay ningún problema con esa cuestión, ¿sí? Entonces me parece un poquito como apresurado afirmar lo que esta cosa afirma aquí, pero es todo lo que dicen. Miren, ni siquiera el Zohar profundiza mucho en el tema, que es un tema muy complicado, y si los demás Zohar dicen en su propio comentario, vuelvo y leo, a nuestro juicio, este es un pasaje difícil de comprender, ¿sí? Es porque es bastante complejo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Entonces, que nos quede claro que de la ciudad de Lot nace Moab y Amón, ¿sí o no? Los moabitas y los amonitas. Y eso quiere decir que aquí encontramos a un antepasado del Mesías, de los parientes del Mesías, que es los moabitas. ¿Qué más encontramos ahí? Que Lot no vuelve a aparecer en la Torá. No vuelve a aparecer nunca más en la Torá. Que se le cataloga justo en su contexto, ¿sí? Porque usted no le puede dar la misma palabra o categoría de justo a Abraham que a Lot, ¿sí o no? No puede ser igual. Lo mismo que usted no puede ser, usted o yo no podemos ser igual de justos a Abraham, ¿sí o no? O Yeshua, que también era justo. ¿Quién más era justo en la escritura? Dice, porque David hacía conforme a lo que el corazón de Dios quería, pero él mataba, asesinaba, conspiraba, y eso era lo que el corazón de Dios quería. Entonces, ¿alguna otra cosa? Sí, es cierto lo de las baus, ¿sí? Lo de las baus, ¿no? Los comentarios del Zohar son muy extraños. Bueno, entonces vamos a hacer ahí un pequeño salto histórico para poder hablar de Ismael. Sí, es bueno conocer la historia de Ismael, porque aún hoy en día están los ismaelitas en la tierra. ¿Sí? ¿Quiénes son en la actualidad los ismaelitas? Como ya lo mencioné, los árabes, que tienen muchas variaciones, sino que su religión es el Islam. Muchas variaciones, están los sirios, los palestinos, los argelinos, ¿cierto? Hay muchas variaciones. Están. Los ismaelitas son la religión, perdón, los musulmanes son la religión más grande del planeta. Aquí tengo la cifra exacta, que la vez pasada les quedé viendo. Son 1.322 millones para el año 2015. 1.322 millones a nivel mundial. Eso es muchísima gente. 1.322 millones. Dice que tienen 3 lugares consagrados, que son la Meca, Medina y Jerusalén en menor medida. La Meca, Medina y Jerusalén. La Meca y Medina quedan en Arabia Saudita. ¿Sí? Ahora, vamos a centrarnos en el personaje bíblico, y la próxima semana vemos como la parte histórica de los tipos hoy en día. Entonces vamos a saltarnos el nacimiento, hasta el nacimiento donde dice
16, capítulo número 16. Entonces dice así: Sarai, mujer de Abraham, ahí todavía no se les habían cambiado los nombres. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva. Busquemos la palabra en hebreo, palabra sierva, en el versículo número 16:2. ¿Qué significa? Femenina de una raíz que no se usa. Femenina de una raíz que no se usa, que significa esparcirse, como una familia, véase, esclava, como miembro de la casa, Eso. familia, criada, esclava, sierva. Esclava. Entonces dice: Mira, Adonai, voy a leer esta versión. Dijo Sarai a Abraham: Mira, Adonai, me he hecho estéril. Llégate pues, te ruego, a mi esclava. Quizá por. ¿Cómo? Me he hecho estéril. Sí, dice así, aquí dice. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia. Esclava egipcia. ¿Qué creen ustedes? ¿Que ella era una sierva o una esclava? ¿Qué diferencia hay entre siervo y esclavo? La esclavitud está prohibida en nuestro propio pueblo, ¿no? En la Torá. Aquí no hay Torá, entonces, ¿cómo vemos a Agar? ¿Como esclava o como sierva? Siervas que trabaja a precio de sueldo, o sea que cuando ella dice yo me quiero ir, se va porque es una sierva. Pero ahí no se puede. Entonces no era una sierva. Más adelante cuando dice que nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava. Exacto. Entonces es esclava. Es una esclava, por eso ya no se iba, porque estaba sujeta. Si le dice acuéstate con ella, Es una esclava. Porque algo menos, ¿no? una persona coherente no lo dice, sí. Vamos a leerlo otra vez, 16:2. 16:1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva, no, una esclava, por la condición de lo que nos dicen a Yuri, ¿cierto? Y también porque lo que les decía, ella nunca se fue de la casa y obedeció siempre a lo que le decían Sarai y Abraham. Entonces dice así: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Eterno me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi esclava, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Atendió al ruego de Sarai. ¿Sí? Miren lo que dice esta. Dice, y escuchó a Abraham la voz de Sarai. Me parece que es mucho mejor esta versión, porque en la Reina Valera prácticamente pone a Abraham como, no sé, como una carmelita descalza. ¿Sí o no? Dice. Algo así lo pone la Reina Valera, ¿sí? Así no es, ¿no? Atendió a Abraham el ruego de Sarai. O sea, él dijo, esta salida es factible. Más no fue que dijo, no, voy a hacerle caso a Sarai, no, mejor dicho que, ¿cómo le voy a decir que no? Sí, dijo, esta es una salida factible. Y miren el error que crean los dos. Crearon una nación completa, un país completo, una cultura completa. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. O sea que ellos ya habían pasado ya 10 años desde el incidente con el faraón en Egipto. ¿Se acuerdan ustedes que en el mapa hicimos el recorrido y que dijimos que ellos recorrieron toda la tierra de Israel de norte a sur y que luego llegaron a Egipto? Cuando salieron de Egipto pasaron 10 años y 10 años después fue estos acontecimientos de acá. ¿Vale? 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio, ¿a quién? A su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Eterno entre tú y yo. O sea, ella crea el problema y ahora el problema se le convirtió... Pero ella crea la solución y ahora la solución se le convirtió en un problema. A ella principalmente, porque ustedes ven que Abraham hasta ahora se está enterando de la situación. Entonces Sarai dijo a Abraham, 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Ojo, y como Sarai la afligía, ella huyó. Si huyó, quiere decir que era una esclava. Porque si no hubiera dicho, yo no me paguen más contratos, yo me voy. ¿Yo no? O sea, era un esclavo. O sea, Abraham salió por la tangente y dijo, eso es esclavo, usted verá lo que hace, eso no tiene nada que ver conmigo.
Sí. Una solución práctica también. Y respondió Abraham, bueno, y huyó de su presencia. 7. Avanzando de la expresión. Dice: y la halló el ángel del Eterno junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Ya no estaba en la casa y le seguía diciendo mi señora. Y le dijo el ángel del Eterno: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Confirma nuevamente que es una esclava. Le dijo también el ángel del Eterno: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Eso se cumplió? Obvio. Además le dijo el ángel del Eterno: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Eterno ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos que habitará. Entonces llamó delante de todos sus hermanos. ¿Hermanos quiénes? ¿Quiénes son los hermanos de Ismael? Pues ahí está: Isaac y los hijos que tuvo Abraham con Cetura. ¿Quién de todos ellos, los hijos de Cetura, el hijo de Abraham e Ismael, quién tiene más terreno? Sí, terreno o tierra, pues. Ismael. Pues sí, se habitará adelante. ¿Vale? La tierra de Israel es pequeña en comparación a la tierra de los árabes, ¿cierto? La tierra donde habitan los árabes, y la tierra de los otros ni se diga, porque es todo Persia, casi todo el oriente, ¿sí? Entonces la tierra de Israel es pequeña. Bueno, eso no nos debe asustar, porque dice que Dios escogió de lo vil y menospreciado, de la más pequeña de todas, ¿cierto? Para avergonzar, ¿qué? A los fuertes, a los grandes. O sea, para avergonzar, en este contexto, si lo metemos acá, para avergonzar ¿a quién? A los ismaelitas, que son hartos, tienen harta tierra, pero le tienen miedo a Israel. Metámoslo en nuestro contexto. Hoy, los ismaelitas, que son los musulmanes, como ya lo hemos mencionado, le tienen miedo a Israel, pavor, ¿sí o no? Los sirios están en una guerra civil terrible hace 6 años y no han osado cruzar la frontera. Por ahí tiran uno que otro misil y hacen ataques, pero que se venga todo el ejército sirio, no. ¿Por qué? Porque saben que allá van a encontrar que lo mismo, guerra. Ellos saben muy bien que el Estado de Israel no le va a temblar la mano a bombardear hospitales, escuelas, y nosotros sabemos que eso es verdad. Nos hemos bombardeado. ¿Cuántas veces hemos bombardeado el hospital de la UNO? Como más de 8 veces el año pasado. El Estado de Israel no le va a temblar la mano a eso. Y creo yo que el país más cobarde de todos los musulmanes me parece que es Irán. ¿Saben quién es Rouhani? ¿Han leído sobre el tipo? El presidente de Irán. Él dice que tiene apuntados, esta mañana por aquí sale una noticia, no sé cuántos miles de misiles hacia Jerusalén. Sí, el man sale siempre a decir la misma basura. Dice: Israel es un tumor canceroso. Lo estoy leyendo del periódico El Clarín, que es un periódico argentino. Sí. Y la noticia reciente, 24 de noviembre del 2018, o sea, hace 2 semanas el tipo dijo eso. Y él dice que tiene más de, creo que son 15.000 o 18.000 misiles apuntando a Jerusalén, y que cualquier acción del Estado de Israel peligrosa, que Tel Aviv, perdón, va a desaparecer bajo una lluvia de misiles. Dice: Israel es un tumor canceroso, establecido por los países occidentales para promover sus intereses en Medio Oriente, afirmó este sábado el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Los líderes iraníes ya han usado la misma frase de desprecio, suelen condenar la existencia de Israel e incluso predicen su desaparición, pero Rouhani, un moderado relativo, rara vez emplea esta retórica. Lo vamos a ver. Dice: Irán nunca amenazó con atacar a Israel, pero prometió vengarse si es atacado. Por su parte, Israel considera que Irán es una amenaza existencial. Dice: el 3 de febrero del 2012, durante un sermón en la Universidad de Teherán, el líder supremo Ayatollah Ali Khamenei dijo que Israel era un tumor canceroso, el cual se debía cortar. Dice, miren lo que dice aquí al final, dice: el Ayatollah Khamenei repitió el concepto este mismo año en junio por su cuenta de Twitter,
y añadió que Israel debe ser eliminado y erradicado. Es posible y sucederá, según lo que el tipo dice. Sí, eso no tiene ningún sentido. Bueno, entonces vamos a mirarlo en la Torah nuevamente. ¿Dónde íbamos? Entonces, hombre fiero, ¿no? Entonces llamó el nombre, dice, y el nombre 12, 16, 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de el Eterno con... Miren, voy a letrar como dice aquí. Entonces ella llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Miremoslo en otra versión, 16:13. 16:13. Entonces ya les digo aquí. Aquí lo separa. Él, O sea, ¿cómo dice? tú eres él en minúscula, en mayúscula, guión, L. Sí. ¿Ya? Él. Él, Ya. Él. Entonces tú eres el que me ve. El Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. Y dice, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. El nombre se lo da Abraham, ¿sí o no? Pero el ángel ya le había dicho a Agar que el niño tenía que llamarse Ismael. Sigamos. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Sí, entonces, ¿qué vemos allí? La unión de un hebreo y una egipcia produjo una nueva nación llamada los ismaelitas. Los ismaelitas van a seguir apareciendo ahí. Ya vamos a ver otro pasaje. Esperen, miro aquí. Vamos a mirar Génesis 17:25. Génesis 17:25. Entonces los musulmanes comen a Ismael, como O el hijo de o sea, la comen promesa. a Agar, como la esclava. No, dicen que la esclava era La Sara, oficial. Sara. la O sea, oficial. la historia se ha cambiado. Sí, está cambiada. Aquí tengo el Corán, pero no abierto, para que pudiéramos leer. Génesis, espérame que perdí la cita. 17, no, 37. 25. 17:25, 17:25. Esperen y colocamos ¿Cuál es otro el Corán hijo acá. de Ismael? Esaú. El hijo. ¿Cuál es el otro hijo de Ismael? No, Ismael tiene 12 hijos. Que son los 12 O sea, príncipes de las dos ese naciones. sería como el Jacob también. Sí, y además de eso, Esaú se le une más adelante. Dice que Esaú se casó con una ismaelita. Entonces quedan ahí, sí, con dos. Una ismaelita y una cananea. Quedan ahí unidos. Ismael queda metido dentro, Esaú queda metido dentro de Ismael. Sí, esperen a ver si abre el Corán. Entonces vamos a seguir allá. ¿Cómo dice 17:25? 17:25. Léela por favor, Sofía. Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. La circuncisión en los musulmanes es a esa edad, a los 13 años. Sí, además de eso, cuando son niños les practican otro rito, ¿no? No todas las corrientes musulmanas, pero casi todas. Y es que les hacen una cortada aquí en la frente. Es una letra que ellos utilizan en su idioma, el farsi, el árabe. Una cortada aquí y una cortada acá. Sí, ellos dicen que esa es la señal que les da el profeta a ellos. Falso profeta además, ¿no? Porque él aseguró que los hijos de Israel iban a desaparecer y han pasado 1200 años de su profecía y aquí estamos. Sí, o sea, no tiene sentido. Y entonces esa marca que ellos se ponen acá, que se ponen en la frente, ellos dicen que esa es la señal que los identifica a ellos como seguidores de Mahoma. Y ustedes verán muchas imágenes en internet donde los niños están totalmente ensangrentados. ¿Sí lo han visto por ahí? En unos shows que hacen una barbarie cortándole la frente, ¿sí? Entonces por eso muchos de ellos utilizan aquí, ¿qué? Un paño en la frente para taparse, digámoslo, de manera honrosa para ellos. Para nosotros sería algo ridículo taparse la herida que ellos mismos han hecho desde pequeños, ¿sí? Pero vamos a mirar otras cuestiones ahí de... Cuando van a la Meca, eso hacen sacrificios y eso riegan sangre y eso. Sí, y por eso se acuestan, se han visto que sus oraciones son con la frente en el piso, es por eso, por la señal esa de la frente. Pero son cuáles, los chiitas o los... Porque eso tiene varias ramas, ¿no? Sí, tiene tres, suníes, chiíes y tiene otra que no son tan y hay conocidos. los que son más agresivos. Esos son los chiíes. Los chiitas son los que son más agresivos. Sí, esos son los radicales. Bueno, radicales dentro de eso.
Bueno, la primera vez que aparece el nombre Abraham, según este Corán que tengo aquí abierto, es, ya les digo, en la página 12 del Corán. No sé si eso está dividido por capítulo, no sé. Y dice, numeral 125, dice: hicimos la casa de reunión y de refugio para los hombres, y dijimos, haced el lugar de Abraham un oratorio, y concertamos una alianza con Abraham e Ismael que purificaran mi casa, todo en mayúscula, para los que dieran las vueltas, para los que acudieran a hacer un retiro e inclinarse a posternarse. Y cuando Abraham dijo: Señor, haz de esto una ciudad segura y provee tus frutos a su población, aquellos que crean en Alá y en el último día, dijo: a quienes no crean les dejaré que gocen por breve tiempo, luego les arrastraré al castigo del fuego. ¡Qué mal fin! Y cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa del Señor, dijeron: tú eres quien todo lo oye y quien todo lo sabe, y haz, Señor, que nos sometamos a ti. Haz de nuestra descendencia una comunidad sumisa a ti. Muéstranos nuestros ritos. Vuélvete a nosotros. Tú eres ciertamente indulgente y misericordioso. Entonces, como se dan cuenta, Abraham es un personaje también dentro del libro sagrado de los manes que se llama el Corán. También mencionan aquí a Jacob. Aquí lo acabo de ver pasar en la concordancia de esta vaina. Dice: creemos que Alá se le ha revelado completamente a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a sus hijos, que son las tribus. En lo que Moisés, Jesús y los profetas recibieron de su Señor, no hacemos ninguna distinción de ellos y nos sometemos todos a Él, a Alá. Raro, ¿no? Una mezcla de todo un poco. Una mezcla como de cristianismo con judaísmo. Sí, lo que haya. Sí, este libro se parece mucho al que nos dieron los manes, ¿sabes cómo se llaman? Mormones. Miren lo que dice esta. ¿O qué diréis? ¿Que Abraham, Ismael, Isaac y Jacob y las demás tribus acaso eran judíos? ¿Acaso eran cristianos? Di, ¿quién sabe más? ¿Ustedes o Alá? ¿Hay alguien que sea más limpio que Alá? De ninguna manera. Alá está muy atento a todo lo que hace, a todo lo que hacéis. Sí, eso son sus tradiciones, ¿no? Y ojo, porque ellos tienen una creencia muy extraña. ¿Cuál es la creencia? Que si usted, por ejemplo, es musulmán y a usted, por ejemplo, le dieron un tiro y la bala tenía o estaba untada con algo de cerdo, ellos dicen que Alá lo mandó hasta el infierno. Entonces, en el desierto hay unas mujeres que se llaman las peshmergas, se llaman así. Son unas viejas que son de un país que no es país, bueno, se me olvidó el nombre. Y ellas, ¿qué es lo que hacen? Untan todas las balas con sangre de cerdo. Y los manes saben. Entonces, cuando las ven, los manes no les dan pelea, se van, huyen. Porque saben que si les dan un tiro con eso, se van a ir para el pues. En sus creencias, ¿vale? Sí, las peshmergas. O coloque, Andrés, las leonas del desierto. Bueno, sí, las leonas del desierto, balas en sangre de cerdo. Sí, entonces, para terminar, vamos a leer, miren. Bueno, creo que también hay los peshmergas, pero también hay las kurdas. Peshmergas, kurdas. Recordemos que esos kurdos son un tipo de musulmán, pero los musulmanes no los quieren. Y los palestinos no son musulmanes, ellos son filisteos. Filisteos, pero, o sea, es su origen como étnico, ¿sí? Pero su religión, pues son musulmanes, por religión, más que por etnia. Pero por etnia no son, ¿cierto? Por eso es que no, por eso no los quieren. Dice, las peshmerga es un grupo formado por varios cientos de mujeres combatientes que se sitúan en Mosul, tan solo a 5 kilómetros de una tierra desértica que está llena de combatientes del Estado Islámico. Estoy preparada para acudir al frente y luchar. Mi sitio está al lado de los hombres combatiendo y luchando, y si tengo que morir, moriré como una mártir, y mi nombre será recordado y honrado por todo mi pueblo, dice una de las soldadas peshmerga, dejando en claro que no le tiene ni miedo a la guerra ni a la muerte. Dice, en las redes sociales y en diversos medios de comunicación se ha hecho eco del testimonio de una mujer peshmerga que afirmaba que los yihadistas huyen despavoridos cuando las ven. El motivo que explican para este comportamiento es la supuesta creencia musulmana en que al morir a manos de mujeres pueden perder el paraíso. Dice, para ellos es un acto de deshonor el ser muerto por una mujer. Sí, entonces lo que les digo, esas viejas han podido darle buena guerra ya. Y para terminar vamos a mirar lo siguiente ahí en la Torá.
Ya les digo cuál es, esperen que estoy buscando, dice, cuando Ismael se va a morir. Vamos a leer esto. Génesis 25:12, y ahí terminamos por el día de hoy. Génesis 25:12. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbel, Misam, Misma, Duma, Masa, Aar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, se exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Listo, dice, miremos un momento Génesis 28:9. Entonces, como vemos, Ismael también está dividido en 12, ¿sí? Ismael, para que obviamente estén, digámoslo así, es una copia, ¿no? De la cultura hebrea, obvio. Sí, no, aquí todavía no había nacido, pero bueno. ¿Cómo dice entonces? ¿El 9? Sí. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maala, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Entonces, como se dan cuenta, el texto no menciona que, allá atrás no menciona que Ismael haya tenido hijas, porque toma solamente los hijos, ¿sí? Las casas de los varones. Pero aquí aparece una hija de Ismael. ¿Y se casa con quién? Con Esaú. O sea que él se casó ahí también con una prima, ¿sí? No. Como una prima pero lejana. Una sobrina, ¿no? Una sobrina pero lejana. Sobrina pero lejana. Entonces vemos cómo estas familias son unidas. La familia de Ismael y la familia de Esaú. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, dudas hasta ahí? ¿No? Entonces la siguiente semana tratamos de ubicarlos como los países que son musulmanes y todo eso, aunque es casi todo el planeta Tierra. ¿Listo?